Overlord. Volumen 1, El Rey no muerto. Capítulo 1, El final y el inicio. Parte 1. Era el año 2138 y el término de MMORPG no solo existía, sino que se estaba volviendo común. Siendo el acrónimo para Juego de Rol Multijugador Online Sumergible, o en inglés Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game, describía un tipo de juego interactivo donde uno podía jugar en un mundo virtual como si fuera la vida real, al conectar una consola dedicada a la nanointerfaz neuronal, una red de nanocomputadoras intracerebrales compuestas de la quinta esencia de la cibernetización y la nanotecnología. Era como si en verdad entraras en el juego. Entre los numerosos de MMORPGs que habían sido desarrollados, había un título que destacaba inmensamente. Yggdrasil. Era un juego que un renombrado desarrollador japonés lanzó al mercado 12 años atrás en el año 2126. No importaba a qué MMORPG se le comparara, Yggdrasil era un juego que ofrecía un altísimo nivel de libertad a los jugadores. El número de clases que formaban la base del juego fácilmente superaba las 2000 si se tomaba en cuenta las clases normales y las de alto rango. Todas las clases tenían un nivel máximo de 15, lo que significaba que un jugador tenía que tener al menos 7 clases o más para llegar al nivel máximo que era 100. Además, podías probar un poco de varias clases mientras cumplieras esta condición. Aunque era ineficiente, era posible llegar a tener 100 profesiones si lo quisieras. En otras palabras, era un sistema donde era imposible tener personajes completamente idénticos a menos que lo hicieras intencionalmente. Este nivel de libertad también se aplicaba en la parte visual. Si usabas herramientas de creador, que eran vendidas aparte, podías alterar la apariencia de armas y armaduras, data interior, diseño de personajes y crear temas visuales detallados para el hogar del jugador. Lo que les esperaba a los jugadores que se aventuraban en este mundo era un mapa colosal. 9 mundos que consistían en Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Nibelheim, Helheim y Muspelheim. Un mundo vasto, clases innumerables y efectos visuales personalizables. Había encendido el espíritu artístico de los jugadores japoneses y causado un fenómeno que luego sería llamado popularidad visual. Con una explosiva popularidad tras él, había alcanzado tal nivel de ovación que Yggdrasil y Dmorp que eran considerados como uno y el mismo en Japón. Sin embargo, esa era una historia de la generación pasada. Una gran mesa redonda de obsidiana brillante se encontraba en el centro de la cámara gremial, rodeada de 41 lujosos asientos. Pero la mayoría estaban vacíos. Solo 2 siluetas eran visibles ahora donde todos los miembros alguna vez se sentaron. Uno llevaba una elaborada túnica completamente negra, adornada con oro y bordes violetas. La decoración alrededor de cuello parecía algo excesiva, pero extrañamente, era bastante apropiada. Sin embargo, la cabeza que debería estar sobre el lujoso collar no era más que un cráneo, desprovista de piel y carne. Dentro de las órbitas oculares había un brillo rojo oscuro, y un objeto oscuro con forma de halo brillaba tenuemente detrás de su cabeza. El otro individuo en la mesa tampoco era humano. Era un bulto negro de masa viscosa. Su superficie, que daba la impresión de ser alquitrán, se estremecía y no mantenía una forma consistente ni por un segundo. El primero era un Overlord que ocupaba uno de los lugares más altos incluso entre los lichas ancianos usuarios mágicos que se convirtieron en no muertos en su búsqueda de la magia más poderosa. El otro era un Us negro anciano, una raza con poderosas habilidades acídicas que estaba cerca de los más fuertes entre los del tipo Slime. Sin embargo, ellos no eran monstruos. Eran avatares de jugadores. Las razas Yugavals en Yggdrasil estaban divididas en 3 categorías diversas: razas humanoides clásicas como humanos, enanos y elfos, razas semi-humanas con apariencias desagradables como goblins, orcos y ogros favorecidos por su destreza física, y las razas heteromórficas que poseían habilidades de monstruos y stats mayores a cualquier otra raza, pero que les eran dadas restricciones en varios aspectos. Si se incluyeran las razas de alto nivel para estas 3 categorías, el número de todas las razas llegaría a un total de 700. Por supuesto, Overlord y Us negro anciano eran unas de las razas heteromórficas de alto nivel que los jugadores podían escoger. Entre esas 2 personas, el Overlord hablaba sin mover la boca. Incluso siendo el mejor Dmorp de la generación pasada, era tecnológicamente imposible cambiar las expresiones para que acompañasen la conversación. «Wow, ha pasado realmente mucho tiempo, Ero-Ero-sama».
Incluso siendo el último día de Yggdrasil, honestamente no esperaba que nadie viniera. Estoy de acuerdo. Ha pasado tanto tiempo, Momonga-sama. El Us negro anciano respondió con la voz de un hombre adulto, pero en comparación con el Overlord, no había rastro de lo que podría ser llamado vigor o entusiasmo. Esta es la primera vez desde que te cambiaste de empleo en la vida real, así que ¿hace cuánto ha sido? ¿No han sido como 2 años ya? Ah, eso parece correcto. Vaya, ha pasado tanto tiempo ya, mi sentido del tiempo no está funcionando bien porque últimamente he estado haciendo turnos extra todas las noches. ¿No es eso peligroso? ¿Te encuentras bien? ¿Físicamente? Estoy hecho polvo. No tanto como para visitar al doctor, pero por poco. Realmente quisiera olvidarme y dejarlo todo. Sin embargo, tengo que ganar dinero para llegar al fin de mes, así que estoy trabajando por mi querida vida mientras me tratan como esclavo. ¡Guau! El Overlord Momonga inclinó la cabeza hacia atrás e hizo un gesto irritado. En verdad, es inaguantable. La voz melancólica de Herohero, cargada con un increíble sentido de realidad, voló hacia Momonga como si quisiera atacar de nuevo. Sus quejas referidas al trabajo en el mundo real aumentaron más. Historias sobre subordinados insolentes, planes que fueron completamente cambiados de la noche a la mañana, críticas de sus superiores por no lograr sus objetivos, días de noches en vela por la acumulación de trabajo, aumento de peso por su arruinado biorritmo, el creciente número de medicamentos con cada día que pasaba. Eventualmente la conversación se volvió unilateral mientras las quejas de Herohero fluían como si una represa se hubiera roto. Hay muchas personas que evitan hablar de la realidad en el mundo virtual. Ese sentir de no querer arrastrar el mundo real dentro del mundo virtual era comprensible. Sin embargo, las 2 personas aquí no pensaban de esa forma. El gremio, un equipo formado, organizado y operado por un conjunto de jugadores a los que ellos pertenecían, Ainzoal Gaun, tenía 2 reglas para unirse. Primero, debías ser un miembro de la sociedad. Segundo, tenías que ser de una raza heteromórfica. Debido a la naturaleza del gremio, había muchos casos donde las quejas sobre el trabajo en la vida real se convertían en el tópico de conversación, y esto era aceptado por los miembros del gremio. Podría decirse que la conversación entre estos 2 era una escena de todos los días en Ainzoal Gaun. Luego de bastante tiempo, las palabras de queja de la boca de Herohero se detuvieron. Perdona mis quejas sin fin. No tengo muchas oportunidades para desahogarme al otro lado. Herohero meneó lo que parecía ser su cabeza como si estuviera inclinándose en una disculpa. En respuesta a esto, Momonga dijo rápidamente. Está bien, Herohero-sama. Soy yo el que te pidió venir, incluso cuando estabas cansado. Comparado a antes, una débil risa con un poco más de vigor se escuchó de parte de Herohero. Muchas gracias, Momonga-sama. Estoy feliz de haberme conectado y de habernos reunido. Me alegra oírte decir eso. Pero me temo que ya es tiempo de que me... Un tentáculo de Herohero se movió en el aire como si estuviera tocando algo. Estaba operando su consola. Ah, tienes razón. Ya es bastante tarde. Perdóname, Momonga-sama. Momonga suspiró suavemente para ocultar las emociones que habían surgido en él. Ya veo. Es una pena. Honestamente, el tiempo vuela cuando te diviertes. Realmente quisiera quedarme contigo hasta el final, pero estoy exhausto. Debes estar agotado. Por favor, cierra la sesión y descansa un poco. Lo siento mucho. Momon no, maestro del gremio, ¿qué harás tú? Estoy planeando quedarme en línea hasta ser desconectado cuando el servidor sea apagado. Todavía hay tiempo, quién sabe, otra persona podría conectarse. Así que es eso, francamente no esperaba que este lugar todavía existiera. En este tipo de momento, era realmente bueno que no existiera la habilidad de mostrar expresiones faciales. Porque si la hubiera, uno podría haber visto su gesto a simple vista. Momonga cerró la boca para detener sus súbitas emociones, porque éstas serían evidentes en su voz. Él había mantenido desesperadamente el gremio porque ellos lo habían creado juntos, así que era natural para él sentirse abrumado con indescriptibles sentimientos al escuchar palabras como las que acababa de decir uno de sus camaradas. Pero esos sentimientos fueron disipados por lo siguiente que dijo Herohero. Como maestro del gremio, has mantenido este lugar funcionando para que pudiéramos retornar en cualquier momento.
Gracias. Todos nosotros creamos este lugar juntos. Es el deber del maestro del gremio el mantenerlo y supervisarlo para que todos puedan volver en cualquier momento. Fue gracias a tu presencia que pudimos disfrutar de este juego al máximo. La próxima vez que nos veamos, sería agradable si fuera en Yggdrasil 2. Todavía no he oído ningún rumor sobre una secuela, pero realmente espero que eso suceda. Reunámonos de nuevo cuando ese tiempo llegue. Bueno, entonces estoy sintiéndome realmente somnoliento ahora, así que cerraré la sesión. Me alegra haberme reunido contigo antes del fin. Buen juego. Por un momento Momonga perdió el habla, sin embargo, dijo sus palabras finales inmediatamente. Yo también la pasé bien gracias a ti. Buen juego. Un emoticón sonriente apareció sobre la cabeza de Eroero con un destello. Como no existía la habilidad para cambiar las expresiones faciales en Yggdrasil, los jugadores utilizaban emoticones para expresar sus emociones. Momonga operó su consola y seleccionó el mismo emoticón. Entonces se escucharon las palabras finales de Eroero. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente. El último de los 3 miembros del gremio que se presentaron hoy desapareció. Borrando todo rastro del visitante, el silencio regresó a la cámara gremial. Un silencio falto de memorias y emociones. Mirando a la silla en la que Eroero estaba sentado solo unos segundos atrás, Momonga escupió las palabras que iba a decir al final. Entiendo que estés cansado, pero ya que hoy es el último día del juego y que tú ya estás aquí, ¿no podrías quedarte hasta el final? Por supuesto, no había respuesta. Eroero había cerrado la sesión hacia el mundo real. Ah. Momonga dejó escapar un suspiro desde lo profundo de su corazón. No pudo obligarse a decir esas palabras. El hecho de que Eroero estuviera siempre cansado era completamente evidente por el tono de su corta conversación. Pero Eroero vio el correo que él mandó y se presentó hoy, para el día final en Yggdrasil. Él debería estar agradecido solo por eso. Querer más que esto hubiera ido más allá de ser desvergonzado a ser una molestia. Momonga miró la silla donde Eroero estaba hasta hace poco, y luego miró alrededor. Lo que vio fueron las 39 sillas donde sus antiguos camaradas se sentaban. Luego del rápido vistazo, sus ojos regresaron al sitio de Eroero una vez más. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente. Reunámonos nuevamente algún día. Nos vemos. Había escuchado frases similares una tras otra. Pero que alguien cumpliera esas palabras casi nunca sucedía. Nadie había regresado a Yggdrasil. Justo donde y cuando nos reuniremos de nuevo. Los hombros de Momonga temblaron. Entonces los verdaderos sentimientos que tenía guardados por bastante tiempo estallaron hacia afuera. No me vengan con eso. Con un furioso grito golpeó sus manos en la mesa. Habiendo tomado la acción por un ataque, el sistema calculó un sinnúmero de variables como el daño que hacía Momonga sin armas y la defensa estructural de la mesa, y mostró el resultado donde Momonga había golpeado con el número 0 minutos. Este lugar es la gran tumba subterránea de Nazarick que todos construimos juntos. ¿Cómo pueden todos abandonarla tan fácilmente? Lo que siguió a su furia fue desolación. No, no es eso. Ellos no renunciaron a ella. Simplemente enfrentaron la elección entre realidad y fantasía. No se podía evitar, y no hubo ninguna traición. Debió ser una elección difícil. Momonga murmuró como si se persuadiera a sí mismo y se puso de pie. Caminó hacia la pared de la que colgaba únicamente un báculo. Tenía el caduceo del dios griego Hermes como motivo, el báculo estaba entrelazado por 7 serpientes. En la boca cada serpiente sostenía una joya de diferente color. Su empuñadura tenía propiedades transparentes como el cristal y emitía una luz azul blanquecina. El báculo de calidad suprema era un arma de gremio, cada gremio podía tener solo una, y era un objeto que podría decirse que era el símbolo de Ainzoalgaun. Originalmente los maestros de gremio eran los que deberían portarlos, pero porque estaba colgando en la pared del cuarto como decoración. Eso era porque era una existencia que simbolizaba al gremio. La destrucción de un arma de gremio significaba la disolución del gremio. Era por eso que muchas veces las armas de gremio eran guardadas en los lugares más seguros, y sus poderosas habilidades nunca veían la luz del día. Incluso un gremio prominente como Ainzoalgaun no era excepción.
Por esa razón, el báculo nunca le fue entregado a Momonga a pesar de ser hecho para él, y en su lugar adornaba la pared. Momonga extendió la mano hacia el báculo, pero se detuvo a medio camino. En este preciso momento, a pesar de que los servidores de Yggdrasil serían apagados pronto, dudó en el acto de devaluar las gloriosas memorias que ellos habían construido juntos. Todos los días que pasaron juntos en muchas aventuras para crear el arma del gremio. Aquellos buenos viejos tiempos cuando se dividían en equipos y juntaban materiales como si fuese un concurso, discutiendo sobre qué apariencia debería tener el báculo, y combinando todas las sugerencias e ideas y poco a poco construirlo. Ese fue en el apogeo de Ainzoal-Gaun, los tiempos en que fueron gloriosos. Había una persona que incluso llegó a forzar su cuerpo cansado para presentarse. Había incluso una persona que se presentó luego de tener una gran pelea con su esposa debido a que no le dedicaba tiempo a su familia. Había también una persona que reía diciendo que tomó vacaciones pagadas. Había tiempos en los que se la pasaban todo el día conversando, emocionándose por historias sin importancia. Esos eran los días en que planeaban sus aventuras y barrían con todos los tesoros. Esos eran los tiempos en los que iban en incursiones y capturaban castillos de gremios hostiles. Esos eran los días en los que destruían a cada jefe monstruo secreto que pudieran encontrar. Habían encontrado incontables recursos no descubiertos. Habían puesto varios a monstruos en su base y aniquilado jugadores invasores. Pero ahora no había nadie. 37 de 41 personas habían abandonado, y aunque los 3 restantes se mantenían como miembros en nombre, Momonga no podía recordar la última vez en la que se habían reunido a excepción de hoy. Momonga abrió la consola y accedió a la data oficial, donde buscó el rango del gremio. En algún punto habían estado en el puesto 9 de entre casi 800 gremios, pero ahora habían caído al puesto 29. La razón de por qué el gremio se mantenía en ese puesto no era por las acciones de Momonga, sino gracias a los ítems dejados atrás por sus antiguos camaradas, las reliquias del pasado. Aunque ahora el gremio estaba prácticamente en ruinas, hubo un tiempo en el que brilló. El fruto de aquellos tiempos. El arma del gremio, el báculo de Ainzoal-Gaun. Momonga no deseaba arrastrar el arma llena de sus gloriosas memorias a este tiempo de ruinas, sin embargo, un sentimiento opuesto ardió dentro de él. Todo este tiempo Momonga había puesto la mayor importancia al voto mayoritario. Aunque él tenía la posición de maestro de gremio, lo que en realidad hacía eran trabajos varios como contactar gente. Fue por eso que en ese momento, con nadie alrededor, el pensamiento de querer ejercer su autoridad como maestro de gremio le cruzó la mente por primera vez. Este atuendo no tiene suficiente clase. Murmurando para sí mismo, Momonga comenzó a operar su consola para equipar su avatar con el armamento que le correspondía como gran maestro del gremio. Los ítems en Yggdrasil estaban clasificados de acuerdo a la cantidad de sus datos. A mayor cantidad de datos, era mayor el grado del ítem. Comenzando desde abajo, las clases eran pequeño, menor, mediano, mayor, gran, legado, reliquia y legendario. Pero ahora mismo Momonga estaba armado hasta los dientes con el mayor rango entre todos ellos, divino. En sus dedos carentes de carne había 9 anillos, cada uno imbuido con diferentes poderes. Más aún, su collar, guantes, botas, manto y tiara eran todos de clase divina. Incluso solo por el precio, cada uno de ellos eran piezas maestras de tremendo valor. Una túnica brillante colgaba de las hombreras, y una ondulante aura de color rojo oscuro se levantaba desde sus pies. Aunque el aura era turbulenta y siniestra, no era una de las habilidades de Momonga. Simplemente había agregado un efecto de aura de caos a la túnica porque todavía había un poco de espacio en la capacidad para datos visuales. Tocarla era perfectamente seguro. Numerosos iconos se mostraron en la esquina del campo visual de Momonga, indicando que sus habilidades se habían incrementado. Habiendo cambiado su equipo y quedando armado de la cabeza a los pies, Momonga asintió con satisfacción sobre su equipo actual, digno de un maestro de gremio. Entonces extendió la mano y tomó el báculo de Ainzoal-Gaun. En el momento en que lo sostuvo en su mano, emitió un remolino de energía rojo oscuro. Algunas veces formaba un agónico rostro humano que luego desaparecía. Era algo tan vívido que casi se podía oír las voces de dolor. Excelentes detalles. El báculo supremo, que nunca había sido usado incluso luego de ser construido, finalmente llegó a manos de su dueño original, con el fin del servicio online de Yggdrasil por delante.
Verificando que los iconos nuevamente indicaban incrementos dramáticos en sus habilidades, sintió un poco de soledad. Deberíamos seguir adelante, símbolo de nuestro gremio. No, así no sigamos, símbolo de nuestro gremio. Overlord. Volumen 1, El Rey no muerto. Capítulo 1, El final y el inicio. Parte 2. Momonga dejó el cuarto llamado la mesa redonda. Cualquier miembro del gremio usando un anillo del gremio podía entrar automáticamente en ese cuarto a menos que hubiese circunstancias especiales. Si algún otro miembro regresara, definitivamente aparecería ahí. Sin embargo, Momonga sabía bien que los otros miembros ya no regresarían. En los últimos momentos de la gran tumba subterránea de Nazarick, solo quedaba Momonga. Reprimiendo sus turbulentas emociones, Momonga entró silenciosamente por un gran hall. Lo recibió un mundo de grandeza y esplendor que recordaba a un castillo gigante cubierto en mármol. Colgando del alto techo, separados igualmente, se podían ver varios candelabros que emitían un brillo suave y cálido. El lustroso piso del ancho corredor reflejaba la luz de los candelabros sobre él, brillando luminosamente como un mosaico de brillantes estrellas. Si las puertas a lo largo de los corredores se abrieran, los lujosos muebles dentro de los cuartos atraerían los ojos de muchos. Si los jugadores que habían escuchado el nombre de Nazarick llegaran aquí, se habrían quedado anonadados por el hecho de que tan hermosos lugares pudieran existir en un lugar como este lugar conocido por su infamia. Después de todo, la gran tumba subterránea de Nazarick venció a la mayor ofensiva militar organizada por jugadores en toda la historia del servidor. Una alianza de 8 gremios, afiliados a los gremios, jugadores y NPC mercenarios, que sumaban un total de 1500 personas, trató de atacar este lugar y fueron aniquilados. Ese evento convirtió a Nazarick en una leyenda. La gran tumba subterránea de Nazarick anteriormente tenía 6 pisos, pero sufrió una reconstrucción mayor luego de ser ocupada por Ainzoal Gaun. Ahora se extendía sobre 10 pisos, cada uno con sus propias características. Piso 1 a 3 catacumbas, piso 4 lago subterráneo, piso 5 glaciar, piso 6 jungla, piso 7 lava, piso 8 desierto, piso 9 suite real, piso 10 cuarto del trono. Los últimos 2 pisos eran la base de Ainzoal Gaun, uno de los 10 gremios más poderosos en Yggdrasil. Los pasos de Momonga hicieron eco en el pasaje a la suite real, seguidos por el sonido de su báculo al golpear con el suelo. Luego de voltear unas cuantas veces alrededor de las esquinas del ancho vestíbulo, Momonga vio una mujer caminando hacia él en la distancia. Ella tenía una exquisita cabellera rubia que le llegaba a los hombros y características bien definidas. Vestía un atuendo de sirvienta, incluyendo un delantal y una falda larga. Tenía una altura de 170 centímetros aproximadamente. Tenía un cuerpo delgado con unos pechos grandes que amenazaban por desparramarse fuera de sus ropas. En conjunto, daba una impresión de virtuosismo y elegancia. Cuando estaban cerca el uno al otro, la sirvienta dio un paso al costado y se inclinó profundamente en una reverencia hacia Momonga. Como respuesta, él levantó su mano. La expresión de la sirvienta no cambió. Su cara mostraba la misma seriedad de antes. Las expresiones faciales no cambiaban en Yggdrasil. Sin embargo, había una diferencia entre la inmutable expresión de los jugadores y la de esta sirvienta. La sirvienta era un personaje no jugador, NPC en inglés. Dentro del juego, estas inteligencias artificiales solo actuaban de acuerdo a su programación. En otras palabras, eran lo mismo que maniquíes móviles, e incluso su saludo anterior hacia Momonga era solo una acción preprogramada. El saludo de Momonga podría haber sido visto como una pérdida de tiempo, pero Momonga tenía una razón por la que no podía tratarlos de forma irrespetuosa. Todas las 41 sirvientas NPCs que trabajaban en la gran tumba subterránea de Nazarick estaban basadas en diferentes ilustraciones hechas por un miembro del gremio, que había vivido de sus ilustraciones y que ahora era un artista de manga publicado en un magazine mensual. Momonga miraba no solo la apariencia de la sirvienta, sino también a lo asombrosamente elaborado de su uniforme. Especialmente el exquisito bordado en el delantal era materia de admiración. Como fue ilustrado por una persona que alardeaba diciendo, la mejor arma de una sirvienta es su uniforme, el nivel de detalle en el atuendo iba más allá de lo normal. Momonga no podía evitar sentirse nostálgico cuando recordaba cómo el miembro del gremio responsable de transcribir las ilustraciones al 3D comenzaba a gritar ante la tarea. Ah, cierto.
Desde entonces él siempre estaba diciendo cosas como los uniformes de sirvientas son justicia. Hablando de ello, la heroína del manga que dibuja actualmente es también una sirvienta. Todavía sigues haciendo llorar a tus asistentes con tu excesiva atención a los detalles, Bite-Brim-san. En lo referido al programa conductual, este fue creado por Erohero-san y otros 5 programadores. En otras palabras, esta sirvienta fue creada por el duro trabajo y esfuerzos combinados de los antiguos miembros del gremio, por tanto ignorarla estaba fuera de lugar, ya que al igual que el báculo de Ainzo Walgaun, ella también formaba parte de sus preciosos recuerdos. Mientras Momonga pensaba en estas cosas, la sirvienta inclinó su cabeza hacia un lado como preguntando qué es lo que pasaba. Mientras alguien estuviera cerca de ella por algún periodo de tiempo, la sirvienta automáticamente adoptaba esta posición. Recordando, Momonga estaba sorprendido de la meticulosa atención al detalle de Erohero. Debía de haber algunas otras posiciones escondidas dentro de su programa. Aunque quería verlas todas, no quedaba mucho tiempo. Los ojos de Momonga miraron al reloj holográfico semiesférico que se mostraba en su muñeca izquierda y confirmó la hora actual. Así era, no había tiempo que perder. Gracias por tu arduo trabajo. Momonga dijo esta frase de despedida llena de muchos sentimientos y pasó delante de la sirvienta. Por supuesto, ella no respondió. De todas maneras, Momonga creía que merecía una despedida ya que era el último día. Dejando a la sirvienta atrás, Momonga siguió su camino. Luego de poco, una escalera gigante con una lujosa alfombra roja al medio apareció frente a él. Momonga lentamente subió las escaleras y llegó al 10º piso, el último piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. El lugar al que llegó era un amplio vestíbulo abierto con algunos sirvientes aguardando por él. El primer sirviente en llamar su atención fue un viejo mayordomo vestido gallardamente en su tradicional uniforme. Su pelo era completamente blanco, justo como su inmaculada barba. Pero la espalda del viejo estaba recta como una flecha y fuerte como una espada de acero. Tenía arrugas visibles en su cara vacía, que hacía que tuviera una apariencia gentil, pero sus ojos eran agudos como los de un águila tras su presa. Siguiendo detrás del mayordomo como sombras, había 6 sirvientas. Sin embargo, el equipamiento que llevaban era completamente diferente al que tenía la sirvienta anterior. Sus manos y pies estaban cubiertos con guanteletes y grebas decoradas con oro, plata y metales negros. Traían armaduras con motivos de uniforme de sirvienta y llevaban tocados blancos en lugar de cascos. Cada sirvienta sostenía un arma diferente, dando la imagen de sirvientas guerreras. Sus estilos de peinado también eran bastante diferentes entre ellas: moños, colas de caballo, cabello liso, trenzas, rizos, toque francés, etc. Pero algo que tenían en común era su increíble belleza. Aunque ellas fueran NPCs y sus diseñadores las hicieran a todas juguetonas y únicas, su principal propósito era pelear contra intrusos. En Yggdrasil, los gremios en posesión de una base equivalente a un castillo, o algo mayor, tenían muchos beneficios especiales. Uno de esos beneficios eran NPCs que protegerían la base. Los monstruos no muertos en la gran tumba subterránea de Nazarik caían en esta categoría. Estos llamados NPCs autogenerados tenían un nivel máximo de 30 y eran creados automáticamente sin costo alguno luego de cierto periodo de tiempo, pero como no era posible cambiar su apariencia ni su inteligencia artificial, no significaban mucho problema para jugadores invasores. Por otro lado, otro beneficio especial era el poder de crear NPCs originales. Cuando un gremio capturaba una base con rango de castillo, podían crear NPCs con un nivel combinado máximo de 700. Como el nivel más alto era 100, podían crear por ejemplo un máximo de 5 NPCs de nivel 100 y 4 de nivel 50. En el momento de la creación de un NPC original, adicionalmente a la apariencia y la IA, inteligencia artificial, era incluso posible cambiar sus armaduras y armas. Esto permitía a un gremio crear NPC mucho más poderosos y asignarles proteger lugares clave. No era necesario crear los NPCs solo para el combate. Otro gremio que ocupaba un castillo, el Gran Reino Gatuno, convirtió a todos sus NPCs en gatos y otras criaturas felinas. Podría decirse que se le entregaba al gremio el derecho exclusivo de crear la imagen y atmósfera de su castillo. Mirando al mayordomo y a las sirvientas postrados en reverencia frente a él, puso la mano en su barbilla mientras pensaba.
Como él casi siempre usaba teletransportación para moverse de cuarto a cuarto, Momonga no venía aquí muy seguido, por lo que los miraba con un poco de nostalgia. La mano de Momonga operó la consola, abriendo una página que era solamente accesible a los miembros del gremio y activó una de las opciones. Cuando lo hizo, los nombres de los sirvientes aparecieron sobre sus cabezas. Ah, así que ese era su nombre. Momonga había olvidado su nombre. Produjo una amarga sonrisa y sin embargo nostálgica mientras recordaba las disputas que tuvo con sus compañeros al decidir los nombres para este NPC. Sebastien, el mayordomo, también servía como administrador de la casa. Las 6 sirvientas junto a Sebastien estaban directamente bajo sus órdenes, la unidad de sirvientas de combate llamadas Pléyades. Además de ellas, Sebastien tenía muchos sirvientes masculinos y mayordomos bajo su supervisión. El archivo de texto tenía más información detallada, pero Momonga no estaba de humor para mirar más a fondo. Quedaba muy poco tiempo para que apagaran los servidores, y él quería sentarse en otro lugar. Todos los NPCs, incluidas las sirvientas, contenían intrincados detalles ya que había muchos miembros del gremio a los que les gustaban los elaborados ajustes. Gracias al hecho de que había muchos ilustradores, diseñadores gráficos y programadores en el gremio de Ainzo Algaun, fueron capaces de obsesionarse con los efectos visuales y exagerar en su tarea. Originalmente, Sebastien y las sirvientas eran la última línea de defensa contra intrusos. Sin embargo, ya que era improbable que pudieran estar al nivel de jugadores enemigos capaces de llegar tan lejos, su único propósito real era el de ganar algo de tiempo. Pero como ningún invasor fue capaz de llegar a este punto, nunca recibieron órdenes y habían estado simplemente esperando eternamente en este lugar. Apretando su báculo, Momonga sintió compasión hacia estos NPCs, incluso cuando ese tipo de pensamientos fueran tontos. Los NPCs eran simplemente datos y la única razón que él tenía para creer que tenían emociones era debido a su IA excelentemente diseñada. Sin embargo, como maestro del gremio, es tiempo de que comience a dar órdenes a los NPCs. Al mismo tiempo que se avergonzaba de este comentario arrogante, Momonga emitió una orden: síganme. Sebastien y las sirvientas asintieron respetuosamente, mostrando que habían aceptado la orden. El acto de moverlos de este lugar significaba pasar por alto lo que los miembros del gremio habían tenido en mente desde el comienzo. Ainzo Algaun era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona tonteara con lo que los demás habían creado juntos solo por terquedad. Pero hoy era el día donde todo terminaría. Momonga creía que todos le perdonarían si lo hacía en un día como este. Meditando este tipo de cosas, Momonga guió el sonido de diferentes pasos siguiéndole. Eventualmente llegaron a una inmensa sala con forma de domo. Un gran cristal de 4 colores incrustado en el techo emitía rayos de luz blanca. Había 72 nichos en la pared, la mayoría con una estatua. Cada estatua imitaba la imagen de un demonio, y había 67 de ellos. Este cuarto se llamaba la llave menor de Salomón, también conocido como el Lemegetón. El nombre había sido tomado del título de un famoso libro de hechizos. Las estatuas modeladas en las formas de los 72 demonios de Salomón, eran en realidad goulams creados de raros metales mágicos. La razón de fueran solo 67 goulams en lugar de los 72 originales era porque el creador se hartó del proyecto a medio camino. El cristal de 4 colores en lo alto del techo era en realidad un monstruo. Si un enemigo invadía este lugar, el monstruo invocaría elementales de alto nivel de tierra, agua, fuego y viento, y lanzaría un bombardeo de hechizos ofensivos de área grande. Combinando todo, tenía el poder de fuego para fácilmente eliminar equipos completos, que estaban compuestos de 12 jugadores de nivel 100. Así era, este cuarto era la última línea de defensa que protegía el corazón de Nazarick. Momonga caminó a través del Lemegetón con sus sirvientes y llegó al frente de una gran puerta al otro lado. Elevándose más de 5 metros, esta magistral puerta doble estaba meticulosamente grabada con una diosa en el panel izquierdo y un demonio en el panel derecho. El grabado era tan vívido que sintió que podrían saltar fuera de la puerta y comenzar a atacar. Aunque pareciera que podrían moverse, Momonga sabía que no podían hacerlo realmente. Si lograron llegar a este punto, démosle a los héroes una gran bienvenida. Hay muchos jugadores diciendo que somos malvados y cosas similares, así que ¿por qué no esperar por ellos dentro como majestuosos jefes finales? Era porque esta propuesta había sido aprobada por voto mayoritario.
Y el que la propuso fue Ulbert San. De entre todos los miembros del gremio, Ulbert Alainoudal era la persona con mayor fijación por la palabra maldad. Bueno, él sufría de Chunibyo después de todo. Nota del traductor, término japonés que podría traducirse como síndrome de estudiante de middle school. Gente con Chunibyo actúan como si fueran adultos sabelotodo y miran con desprecio a otros, o creen que tienen poderes especiales a diferencia de otros. Ilusiones de grandeza. Es un estado común en el desarrollo para la mayoría de personas. Dando un vistazo alrededor del salón, esto fue bastante evidente para Momonga. Estas estatuas no me atacarán, ¿verdad? Sus palabras estaban llenas de ansiedad y tenía razón en estar preocupado. Incluso Momonga no conocía completamente el funcionamiento interno de este laberinto. No sería una sorpresa si algunos miembros hubieran dejado atrás algo extraño como regalo de despedida. El que diseñó esta puerta era ese tipo de persona. Anteriormente en algún momento habían activado un golem creado por aquella persona y resultó que su IA tenía errores, por lo que comenzó a atacar a cualquiera alrededor de él. Sin embargo, Momonga permanecía escéptico y creía que el error había sido intencional. Lucifer-san, si algo así pasa hoy, de entre todos los días, voy a molestarme realmente. Momonga tocó la puerta con mucho cuidado, pero sus preocupaciones habían sido infundadas. Como le correspondía a su grandeza, la puerta se abrió lentamente de manera automática. La atmósfera cambió repentinamente. El ambiente hasta ahora era semejante a un templo con su tranquilidad y solemnidad, pero la visión frente a él sobrepasaba incluso eso. Sintió como si el cambio de ambiente lo abrumara. El interior era enorme, un espacio tan amplio como para albergar cientos de personas y con espacio de sobra, y un techo tan alto que tenías que mirar completamente hacia arriba. Las paredes eran blancas, adornadas con una variedad de decoraciones doradas. Colgando del techo filas de opulentos candelabros hechos de gemas de color arco iris que emitían un fantástico brillo. Desde el techo al piso, un total de 41 banderas gigantes con diferentes patrones decorando las paredes. Había una escalera baja que tenía alrededor de 10 escalinatas adornadas de oro y plata en el área central del cuarto, y en la cima se encontraba un majestuoso trono que parecía como si hubiese sido cortado de un cristal gigante. En la pared detrás de este había una inmensa bandera de color rojo oscuro bordada con el escudo de armas del gremio. Este era el lugar más importante de la gran tumba subterránea de Nazarick, el cuarto del trono. ¡Oh! Incluso Momonga estaba impresionado con la magnitud del cuarto. Estaba convencido de que su tamaño estaba probablemente en el primero o segundo lugar en Yggdrasil. Este cuarto era el lugar perfecto para enfrentar el momento final. Momonga caminó dentro del salón, era tan grande que sintió como si se tragara cada sonido de sus pisadas, y entonces miró hacia el NPC femenino que estaba parado junto al trono. Vestida con un vestido blanco puro, ella era una mujer bellísima con la cara de una diosa. Contrastando con su vestido, tenía el cabello negro azabache y le llegaba a la altura de la cintura. Aunque sus irises dorados y sus pupilas verticales como las de un gato eran peculiares, era una belleza impecable. Sin embargo, en sus sienes izquierda y derecha tenía dos gruesos cuernos que sobresalían retorcidos, y en su cintura se encontraban un par de alas negras de ángel. Tal vez debido a la sombra que proyectaban los cuernos, su sonrisa de diosa parecía como una máscara que ocultaba su verdadero ser. Llevaba un collar dorado en forma de telaraña que le cubría los hombros y el pecho. Los brazos cubiertos por guantes de seda sostenían un extraño objeto que parecía una vara. Tenía alrededor de 45 centímetros de longitud y en su punta, una esfera negra flotaba en el aire. Su nombre Momonga no lo había olvidado. Su nombre era Albedo, la supervisora de los guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ella era un NPC que supervisaba a los 7 guardianes de piso, y eso significaba que su rango estaba por encima de todos los otros NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarick. Era por esta razón que se le permitía permanecer junto al cuarto del trono. Momonga miró a Albedo con ojos agudos y se preguntó, sabía que había un ítem de clase mundial en el cuarto del trono anteriormente, pero ¿cómo es que Albedo tenía otro? En todo Yggdrasil, había solo 200 ítems de clase mundial. Cada uno de ellos tenía su propia habilidad única, y algunos eran tan poderosos como para destruir el balance del juego. Por supuesto, no todos los ítems de clase mundial tenían ese tipo de habilidades.
Incluso así, si un jugador lograba obtener un ítem de clase mundial, la reputación de ese jugador en Yggdrasil daría un salto a los más altos niveles. Ainzoal Gaunt tenía 11 de estos ítems, y también era el gremio con más ítems legendarios en su posesión. Comparado con otros gremios había una gran brecha, ya que luego de ellos el siguiente gremio tenía solo 3. Con la aprobación de los miembros de su gremio, Momonga poseía uno de estos ítems. Los demás estaban esparcidos dentro de Nazarick, la mayoría de ellos dormían en el interior de la tesorería bajo la protección de guardianes. Había solo una explicación del por qué Albedo poseyera tal tesoro secreto sin que Momonga lo supiera. El miembro del gremio que la había creado se lo había dado. Ainzoal Gaunt era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona moviera los tesoros que todos habían reunido cuando se le antojara. Junto a una leve molestia, Momonga pensó en tomarlo de vuelta. Pero hoy era el último día, y luego de considerar cuán atesorada era Albedo por sus camaradas, decidió ignorar el asunto. «Deténganse». Habiendo llegado a las escaleras del trono, Momonga ordenó solemnemente a Sebastien y a las Pléyades que dejaran de seguirlo. Cuando comenzó a subir unos cuantos escalones, se dio cuenta que los sonidos de otros pasos todavía lo seguían por detrás. Momonga no pudo evitar sonreír amargamente, por supuesto, la expresión en su cráneo se mantuvo inmutable. Los NPCs no entendían ningún comando fuera de los que les fueron programados originalmente. Tenías que usar palabras específicas para que ellos aceptaran la orden. Habiéndolo olvidado, Momonga se dio cuenta que no había dado órdenes a los NPCs desde hace algún tiempo. Luego de que sus compañeros del gremio se fueran, Momonga cazaba solo y conseguía fondos para mantener Nazarick. Él no construyó ninguna amistad con otros jugadores, incluso los evitaba. También evitaba las áreas peligrosas que sus compañeros de gremio solían frecuentar. Día tras día, él constantemente obtenía dinero y lo dejaba en la tesorería hasta que cerraba sesión. No tenía casi ningún contacto con los NPCs. En espera. Los pasos se detuvieron. Luego de que Momonga dio la orden correcta, subió los escalones finales frente a él hacia el trono. Sin reserva, Momonga miró fijamente a Albedo, que estaba parada junto a él. Raramente había visitado este cuarto en el pasado, así que nunca le prestó especial atención. Me pregunto qué tipo de ajustes tiene. Lo único que Momonga recordaba sobre Albedo era su rol como supervisora de los guardianes de piso y que ella tenía el rango más alto de todos los NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarick. Llevado por la curiosidad, Momonga operó su consola y examinó atentamente los ajustes e información detallada de Albedo. Una densa pared de texto llenó su campo de visión. Su longitud era equivalente a un poema épico. Parecía que si quisiera leerlo todo terminaría luego de que apagaran los servidores. Sintiendo como si hubiera pisado una mina, la cara de Momonga comenzó a temblar. Dentro de su corazón quería regañarse por olvidar que el miembro del gremio que diseñó a Albedo era una persona en extremo meticulosa. Pero como él ya había comenzado a leer, decidió ver todo hasta el final rápidamente. Sin prestar atención al contenido, saltó las paredes de texto con rapidez. Luego de saltar todo el largo texto, Momonga finalmente llegó al final de sus ajustes. Pero luego de leer lo que estaba escrito, perdió el hilo de sus ideas. Ella también es una ninfómana. No sabía qué decir. ¡Ja! ¿Qué demonios es esto? Momonga no pudo evitar dar un grito. Todavía dudando, lo leyó varias veces, pero seguía diciendo lo mismo. Incluso luego de varios momentos reflexionando el asunto, no podía darle otra interpretación. Una ninfómana, eso significa que tiene un deseo sexual excesivo. Cada uno de los 41 miembros del gremio tenía a cargo al menos a un NPC. ¿Sería posible que uno de ellos haya decidido poner un ajuste de ese tipo a su propio personaje? Momonga estaba confundido. Tal vez él podría darle otro sentido luego de leer el texto completo. Pero entre los miembros de su gremio, había en realidad gente a la que podría ocurrírsele un ajuste tan extraño y distintivo. Una de esas personas era Tabula Esmaragdina, el creador de Albedo. Estaba obsesionado con la disonancia en los personajes Gapmou, ¿no? Pero incluso así, ¿no es esto ir un poco lejos? Cada NPC creado por un miembro era parte del legado del gremio.
Momonga se sintió desanimado de que Albedo, siendo el NPC de mayor rango, tuviera ese tipo de ajuste. Estaría bien si él modificara un NPC que otro miembro del gremio había creado con tanto esmero. Luego de pensarlo un poco, Momonga llegó a una conclusión. Cambiémoslo. Ahora que tenía el arma del gremio en su posesión, él realmente era el maestro del gremio. Debería estar bien para él ejercer su privilegio. La vacilación de Momonga se desvaneció con la lógica irracional de que él debería corregir los errores de los miembros de su gremio. Momonga extendió la mano con la que sostenía el báculo. Normalmente él habría tenido que usar la herramienta de edición para cambiar un ajuste, pero ahora estaba usando sus privilegios de maestro del gremio, y pudo acceder directamente. Operando su consola, borró la oración inmediatamente. Esto está bien por ahora. Mientras miraba el espacio en blanco en los ajustes de Albedo, Momonga pensó por un momento. Tal vez debería poner algo ahí. No, es una tontería. Riendo ante la idea que tenía en mente, escribió en el teclado de la consola. Era una sola oración: ella también está enamorada de Momonga. ¡Guau! Esto daría vergüenza ajena. Ocultando la cara bajo sus manos, Momonga se sintió tremendamente avergonzado por su acción. Era como programar a su novia ideal con una trama amorosa. Aunque quería reescribirlo al inicio, decidió dejarlo. Hoy el juego terminará y el sentimiento de vergüenza también pronto desaparecerá. Al final, las partes que borró y que añadió eran casi de la misma longitud. Si hubiera dejado espacios en blanco, Momonga se hubiera sentido mal sobre ello. Sentado en el trono, avergonzado y algo satisfecho, Momonga miró alrededor del cuarto y se fijó en Sebastien y en las sirvientas que esperaban inmóviles. Incluso estando todos juntos en el mismo lugar se sentía un poco desolado. Creo que hay una orden como esta. Momonga recordó una orden que nunca había usado en el pasado. Extendió una mano y lentamente la movió hacia abajo. Arrodíllense. Albedo, Sebastien y las Pléyades se arrodillaron simultáneamente. Todo está preparado. Momonga levantó el brazo izquierdo para ver el reloj holográfico. 23 horas 55 minutos y 48 segundos, justo a tiempo para los últimos momentos. Probablemente un maestro del juego ya haya comenzado a disparar fuegos artificiales en las afueras. Pero sentado aquí dentro, recordando, completamente aislado del mundo exterior, Momonga no tenía forma de saberlo. Momonga se recostó hacia atrás en el trono y lentamente miró al techo. Considerando que esta era la legendaria base que había destruido una gran fuerza invasora en el pasado, Momonga pensó que tal vez hubiera algunos jugadores que tratarían de invadir Nazarick en el día final. Estaba esperando para aceptar el último desafío como maestro del gremio. Aunque había enviado emails a sus antiguos compañeros, casi ninguno había asistido. Estaba esperando dar la bienvenida a sus compañeros una última vez como maestro del gremio. Ahora somos reliquias del pasado. Momonga pensó en su corazón. El gremio era ahora un cascarón vacío, pero la había pasado bien al final. Sus ojos miraron las enormes banderas colgando del techo. Eran 41 en total. Una bandera por cada miembro del gremio, cada una con su propio diseño. Momonga levantó su dedo sin carne y apuntó hacia una de las banderas. Yo. Entonces movió el dedo hacia la bandera al lado. Esta pertenecía a uno de los jugadores más fuertes de Ainzoal Gaun, no a uno de los jugadores más fuertes de Yggdrasil. El fundador del gremio y el que alguna vez juntó a los 9 primeros. Touch me. Luego apuntó hacia la bandera de la persona que era un profesor universitario en la vida real, y también la persona de mayor edad en Ainzoal Gaun. Sijuuten Suzaku. Su dedo se movió rápido y más rápido, apuntando a la bandera que pertenecía a una de las 3 jugadoras mujeres de entre los miembros de Ainzoal Gaun. Ankoro Mokchima Achi. Momonga lentamente recitó los nombres de los dueños de las banderas. Heroero Peroroncino Bukubuku Chagama, Tabula Esmaragdina, Guerrero Takemikazuchi, Variable Talismán, Genjiro. Recordar los nombres de sus 40 compañeros no fue muy difícil para Momonga. Los nombres de sus amigos estaban profundamente grabados en su mente. Sí, fue realmente divertido. Además del pago mensual, Momonga gastaba casi 1/3 de su salario mensual en compras con dinero. No era que su salario fuera especialmente alto, era solo que nunca tuvo ningún otro interés,
así que gastó la mayoría de su dinero en Yggdrasil. El juego tenía un sistema donde los jugadores podían pagar una cuota para participar en una lotería para ganar un ítem raro, y Momonga había gastado casi todo su dinero en eso. Luego de muchos gastos, finalmente logró obtener muchos ítems raros. Pero luego de oír que uno de sus compañeros del gremio había conseguido ganar la lotería usando únicamente su dinero para el almuerzo, Momonga se puso verde de envidia. Como todos los miembros de Ainzoalgaon era un miembro activo de la sociedad con trabajo, todos gastaban dinero en compras, pero Momonga pertenecía a una liga propia. Ese era el nivel de su adicción. Ir en aventuras era interesante, pero viajar libremente con sus amigos era lo más divertido de todo. Para Momonga, quien no tenía amigos y no le quedaban familiares en el mundo real, las memorias del tiempo que pasó con sus amigos en Ainzoalgaon eran todo lo que tenía. Hoy, el gremio desaparecería. Con su corazón lleno de pesar y arrepentimiento, apretó la mano que sostenía el báculo. Momonga era solo una persona ordinaria, no tenía ningún poder financiero o conexiones que pudieran cambiar ese hecho. Solo podía aguardar silenciosamente a que el tiempo se agotara para todos los jugadores en el servidor. El reloj holográfico mostraba 11:57. El servidor se apagaría a las 12. El tiempo se agota. Este mundo virtual llegará a su fin y yo regresaré a mi vida normal. Esto era obvio. La gente no puede vivir en un mundo virtual, así que todos tendrán que irse tarde o temprano. Mañana voy a levantarme a las 4 a.m. Necesito ir a dormir inmediatamente luego de que apaguen los servidores, para que no afecte mi trabajo mañana. 23 horas 59 minutos y 35 segundos, 36:37. Momonga contaba lentamente los segundos. 23 horas 59 minutos y 48 segundos, 49:50. Momonga cerró los ojos. 23 horas 59 minutos y 58 segundos, 59. Con el reloj contando los segundos restantes, esperó por el fin de este mundo virtual, y al eventual cierre de sesión forzado 0:00:00. 1, 2, 3. Momonga abrió los ojos. No estaba de vuelta en su habitación. Todavía estaba sentado en el cuarto del trono dentro de Yggdrasil. ¿Qué está pasando? El tiempo era correcto. Justo ahora él debería de haber sido obligado a cerrar la sesión debido a que el servidor sería apagado. 38 segundos. El tiempo anunciado ya había pasado y a menos que hubiera un error de sistema, era imposible que hubiera fallado. Momonga miró alrededor confusamente buscando alguna explicación. ¿Acaso aplazaron el cierre del servidor? ¿O decidieron posponer el final porque no pudieron apagar el servidor? Muchas explicaciones le vinieron a la mente, pero ninguna parecía ser la respuesta correcta. La explicación más probable parecía ser que aplazaron el cierre del servidor debido a algún error en el sistema. Si ese fuera el caso, un maestro del juego ya debería de haber hecho algún anuncio oficial para este momento. Momonga rápidamente trató de buscar cualquier noticia sobre el cierre del servidor en el canal de chat, pero se detuvo abruptamente. No estaba la interfaz de control. ¿Qué demonios? Aunque Momonga se sentía ansioso y confundido, también se encontraba un poco sorprendido por su propia calma. Había tratado todas las funciones del juego, acceso forzado al sistema, chat, llamar al maestro del juego, cerrar sesión y demás, nada funcionaba, se sentía como si hubiera sido completamente removido del sistema. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su grito colérico hizo eco en el cuarto del trono y luego se desvaneció. Que algo así pasara en el último día, cuando todo supuestamente terminaría, ¿acaso los desarrolladores estaban jugándole una broma a todos? La voz de Momonga se oía furiosa y se sentía frustrado de no haber tenido un glorioso final. Normalmente no debería haber habido ninguna respuesta a su furioso grito. Sin embargo, ¿está todo bien, Momonga-sama? Era la primera vez que Momonga había oído esa dulce voz femenina. Aunque impresionado, Momonga comenzó a buscar el origen de esa voz. Cuando encontró a quien le pertenecía, se quedó sin palabras. La respuesta vino de un NPC, era Albedo. Overlord. Volumen 1, El Rey no muerto. Capítulo 1, El final y el inicio. Parte 3.
Situado en el borde entre el Imperio Baharut y el reino de Re Estice, al sur de las montañas Acerlisia, existe un bosque conocido como el Gran Bosque de Taab. A las afueras de este bosque se encuentra el pueblo de Carne. Tenía una población de cerca de 120 personas, que estaban divididas en 25 familias. Para ser un pueblo a las afueras del reino de Re Estice, este número no era inusual. La principal forma de sustento de los pobladores venía del bosque y de sus cosechas, ya que no llegaba casi ningún visitante, exceptuando algunos farmacéuticos buscando hierbas medicinales y el recolector de impuestos que llegaba una vez al año. Era un pueblo congelado en el tiempo. Los pobladores se encontraban atareados desde el momento en que se levantaban al salir el sol. Siendo un pueblo sin luz mágica, luz continua, trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Era una vida difícil. La primera tarea de Henry Emmet todos los días era el ir al pozo cercano y sacar agua. Sacar agua del pozo era la tarea que le correspondía a una joven y una vez que el tanque de agua dentro del hogar de su familia estuviera lleno, su primera tarea del día estaría completa. Alrededor de este momento su madre prepararía el desayuno, y la familia de 4 disfrutaría de un desayuno familiar. El desayuno consistía en cebada de trigo hervida o mazamorra de trigo, así como algunos vegetales salteados. Algunas veces también comían frutas. Luego de comer con sus padres, su hermana de 10 años iría al bosque a buscar leña o ayudaría con el trabajo de cultivo. En el centro del pueblo, una vez que la campana sonara al mediodía, todos descansaban en la plaza para luego almorzar juntos. El almuerzo consistía en pan negro de unos días, junto con algo de sopa con carne molida. Luego de eso ellos continuarían trabajando en los campos y una vez que el sol se pusiera todos regresarían a sus hogares a cenar. Igual que en el almuerzo, la cena también consistía en pan negro junto con sopa de frijoles. Si los cazadores locales habían logrado cazar algunos animales, estos aportarían algo de carne también. Luego de cenar, todos usaban las luces de la cocina y charlaban alegremente, mientras remendaban sus ropas. Irían a dormir alrededor de las 8 en punto. Henry Emmet había nacido hace 16 años, y hasta este día nunca había dejado el pueblo. Ella se preguntaba si acaso sus días seguirían siendo siempre iguales. Igual que cualquier otro día, Henry se levantó de la cama y fue al pozo a sacar agua. Normalmente le tomaba 3 viajes al pozo para llenar el gran tanque de agua de su familia. Josh Henry se remangó las mangas y mostró un poco de una llamativa piel blanca ya que no había sido expuesta mucho al sol. El trabajo en los campos había vuelto sus brazos delgados pero musculosos. Aunque la jarra de agua era pesada, Henry la levantó con facilidad. Si la jarra hubiera estado llena hasta el tope, hubiera podido hacer menos viajes, lo que haría más rápido su trabajo, ¿correcto? Pero no debería pesar demasiado para que la pueda cargar. Mientras pensaba esto, Henry emprendió el camino de vuelta a casa. Volviendo escuchó un sonido y luego de volverse hacia su origen su corazón se tensó con temor. El sonido que oyó era el sonido de madera al romperse. Seguido por un grito. Sonaba como el grito de un pájaro varado, pero definitivamente no era un pájaro el que producía esos sonidos. Henry no pudo evitar estremecerse. No quería creerlo. Debía ser su imaginación, eso definitivamente no era el grito de un ser humano. Muchos pensamientos aterradores cruzaron su mente. Tenía que darse prisa porque los gritos parecían venir en dirección de la casa de su familia. Tiró la jarra de agua a un lado, porque le era imposible correr mientras cargaba algo tan pesado. Aunque casi cae tropezando con su vestido, rápidamente recobró el balance. El sonido se oyó nuevamente. El corazón de Henry latía fuertemente. Era definitivamente un grito humano, no había duda sobre ello. Continuó corriendo, corriendo y corriendo. Nunca en su vida había corrido tan rápido. Corrió hasta que tropezó con sus propias piernas. El sonido de un caballo, gente vociferando y gritando. Todo se oía cada vez más claro. Al frente de Henry, a lo lejos, podía ver cómo un extraño en armadura apuntaba su espada desenvainada hacia los pobladores. En el suelo se encontraba tendido un poblador herido por una fatal puñalada. Señor Morgina. En un pueblo tan pequeño nadie era un extraño, todos eran parte de la familia. Así que Henry reconoció al poblador asesinado frente a ella. Aunque algunas veces era ruidoso,
él era una buena persona y no merecía morir de esa forma. Pensando en detenerse, se mordió los labios y siguió adelante. La corta distancia para transportar el agua ahora parecía tomar una eternidad. El viento traía sonidos de gritos y maldiciones. Finalmente la visión de su hogar llegó a sus ojos. Padre, madre. Nemu. Mientras gritaba por su familia, Henry abrió la puerta y vio a su familia inmóvil con los rostros llenos de miedo. Sin embargo, una vez que Henry entró a través de la puerta, sus expresiones se relajaron instantáneamente mostrando alivio. Henry. Estás a salvo. Su padre, con sus fuertes manos de trabajar los campos, se aferró a Henry. A Henry. Su madre la abrazó cálidamente. Bien, Henry también ha vuelto, ahora debemos escapar rápido. En este instante la situación de la familia Emmett era crítica. Estaban preocupados mientras Henry no regresaba a casa, por lo que habían perdido la oportunidad de escapar. Ahora estaban en peligro inminente. Pero muy pronto sus miedos se convirtieron en amarga realidad. En el momento que quisieron escapar, la silueta de una persona entró por la puerta. Parado bajo la luz del sol se encontraba una persona con armadura completa, en su pecho llevaba el escudo del Imperio Baharut y en su mano sostenía la empuñadura de una espada. El Imperio Baharut estaba constantemente en guerra con sus vecinos, el reino de Re Estice. Pero solo se daban invasiones al lado de la ciudad amurallada de Errantel, ellos nunca habían llegado hasta este pueblo antes. La tranquila vida de este pueblo se había detenido abruptamente. Por entre la rendija del caso, podían sentir que unos fríos ojos contaban el número de personas en la familia de Henry. Ella se sintió aterrada, mirando aquellos ojos. El caballero cogió su espada, sonidos crujientes se escucharon por la forma en que la agarró. En el momento en que iba a entrar a la casa. Warg. Erg. Su padre se abalanzó sobre el caballero, saliendo ambos por la puerta. ¡Huyan! ¡Tú! Había sangre fluyendo por la cara de su padre debido a una herida causada por el impacto. Ambos, su padre y el caballero, estaban peleando uno contra el otro sobre la tierra. El caballero sostenía la daga de su padre, y al mismo tiempo su padre estaba deteniendo la espada del caballero. Viendo a su padre sangrar, la mente de Henry se puso en blanco, no sabía si ayudar a su padre o si escapar rápidamente. Henry. Nemu. Su madre gritó trayéndola de vuelta a la realidad. Henry vio a su madre sacudiendo su cabeza con una expresión de dolor. Henry tomó la mano de su hermana y corrió. Aunque afligida por la culpa y la duda, había decidido correr rápidamente hacia el bosque. Se oían sonidos de caballos, gritos, metal chocando, y el olor a quemado. De cada rincón del pueblo, estas situaciones llegaron a los oídos, ojos y nariz de Henry. Exactamente de dónde venían. Henry desesperadamente luchaba para averiguarlo mientras corría. Para correr hasta los límites que le permitiera su cuerpo, o para esconderse en el rincón de una casa. El miedo amenazaba con apoderarse de ella y los fuertes latidos de su corazón no eran solo causados por el esfuerzo físico que le causaba correr. En realidad, la pequeña mano que se agarraba a la suya era lo que la motivaba a seguir corriendo. La vida de su hermana. Su madre, que corría frente a ellas, súbitamente se detuvo junto a una esquina y se volvió. Corrió en sentido opuesto, indicando a Henry que corra hacia la otra dirección. Pensando sobre por qué su madre haría algo así, Henry rápidamente apretó los labios y silenció el llanto que estaba a punto de escapar. Tomó la mano de su hermana y corrió, no quería quedarse en este lugar ni un momento más de lo necesario. Tenía miedo de lo que podría ver. Momonga-sama, ¿hay algún problema? Albedo repitió la pregunta. Momonga no supo cómo responder. Tantas cosas incomprensibles pasaron al mismo tiempo, que su mente se había quedado en blanco. Lo siento. Momonga solo podía levantarse y mirar estúpidamente a Albedo. ¿Pasa algo malo? La bella cara de Albedo lentamente examinaba a Momonga. Un fragante olor llegó a su nariz. La fragancia encarriló nuevamente los pensamientos de Momonga, y lentamente regresó a la realidad. No. No hay nada. Momonga no era el tipo de persona que usaba honoríficos al hablar con muñecas. Pero luego de oír la pregunta de Albedo, no pudo evitar responder usándolos.
Debido a sus acciones y a lo que dijo, no había forma de ignorar un comportamiento tan humano. Aunque Momonga podía ver claramente el extraño comportamiento de Albedo, todavía no podía entender por qué estaba pasando esto. En una situación así, todo lo que podía hacer era tratar de suprimir sus desbordantes emociones de miedo y sorpresa, pero ya que Momonga era solo una persona ordinaria, no lo lograba completamente. Justo cuando Momonga quería comenzar a gritar, cierto recuerdo de un miembro de su gremio le vino a la mente. Los disturbios y la confusión son el fracaso de un país, debes siempre mantener la calma y un pensamiento lógico. Cálmate, planea a futuro y no malgastes tu tiempo pensando sobre insignificancias, Momonga-san. Pensando en esto, Momonga se tranquilizó. Al Zhuge Liang de Ainzhou-Algaon, Punito Moe-san, Momonga le dio las gracias. Zhuge Liang fue un estratega militar, siempre comparado a Sansa, ¿le pasó algo? La hermosa Albedo le preguntó esto, estando bastante cerca, provocando que Momonga casi sintiera el aroma que ella emitía. Incluso habiéndose calmado, en ese instante casi pierde la compostura nuevamente. Las funciones para llamar al GM parece que han fallado. GM igual a Game Master o maestro del juego o admin supongo, no pudo evitar responder ante los ojos de cachorro de Albedo. Momonga nunca en su vida pensó tener este tipo de experiencia con un miembro del sexo opuesto, especialmente con alguien con este tipo de presencia. Aunque él sabía que ella era solo un NPC, tomando en cuenta sus expresiones y acciones tan humanas, Momonga no podía evitar sentir un vuelco en el corazón. Pero los latidos constantes de su corazón fueron disminuyendo hasta que se calmó. Aunque Momonga estaba perturbado por sus repentinas palpitaciones, recordaba las palabras sabias que le dejó su camarada del gremio. Pero, ¿era solo eso lo que acababa de pasar? Momonga sacudió la cabeza. Ahora no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Por favor, discúlpeme por no ser capaz de responder a la pregunta de Momonga-sama sobre el GM. Discúlpeme por ser incapaz de llenar sus expectativas, si hay alguna forma con la que yo pueda compensar mi error, estaré feliz de hacerlo. Por favor, deme su siguiente orden. Ellos dos estaban conversando, no había dudas sobre ello. Dándose cuenta de esto, Momonga estaba demasiado sorprendido para hablar. Imposible. Esto es definitivamente imposible. Este NPC era capaz de hablar. No es posible usar un diálogo automatizado para permitir hablar a los NPCs, porque hay muchos gritos y vivas que un jugador puede descargar. Sin embargo, una verdadera conversación con un NPC era algo imposible. Hace solo un momento, Sebastián solo era capaz de entender órdenes simples. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que esto fuera posible? ¿Acaso era solo Albedo la que había cambiado? Con un movimiento de su mano, Momonga le dio a Albedo la orden de retirarse, lo que ella hizo con un rostro lleno de arrepentimiento. Momonga volvió su mirada hacia el mayordomo y las 6 sirvientas. Sebastián. Sirvientas. Sí. Respondieron con perfecta sincronización, todos levantando la cabeza. Vengan al frente del trono, sí, mi señor. Nuevamente con perfecta sincronización, se levantaron y caminaron hacia el trono. Una vez allí se arrodillaron. En ese momento, 2 cosas eran evidentes. Primero, incluso sin dar ninguna orden específica, los NPCs eran capaces de entender órdenes simples. Segundo, Albedo no era la única con la capacidad de hablar. Como mínimo todos los NPCs en el cuarto del trono no eran normales. Mientras Momonga reflexionaba sobre esto, no pudo evitar la sensación de que había algo extraño acerca de Albedo, que seguía parada junto a él. Quería aclarar esto, Momonga miró intensamente a Albedo. ¿Pasa algo? ¿He hecho alguna cosa mal? Finalmente se dio cuenta de que era lo que estaba mal. Sin poder emitir sonido alguno, solo podía jadear con sorpresa. La extraña sensación venía de las expresiones cambiantes. La boca se movían, incluso dejaban salir sonido. Podría ser. Momonga rápidamente puso las manos sobre su boca y trató de hacer algún sonido. Su boca se movía. Era común en un Dmorp que fuera imposible que la boca se moviera y se hablara al mismo tiempo. La apariencia de las expresiones faciales era básicamente inmutable, y si esto era verdad entonces no debería haber expresiones faciales en el diseño de su personaje. Y también tenía que considerar que su cara era un cráneo, sin tener lengua ni garganta.
Mirando hacia sus manos, todo lo que vio fue unas manos esqueléticas sin rastro de piel. Ni siquiera tenía órganos ni pulmones, así que ¿cómo era capaz de hablar? Imposible. De pronto Momonga sintió que su sentido común se desintegraba, al mismo tiempo se sentía inquieto. Reprimiendo las ganas de gritar, su corazón de pronto volvió a la calma. Momonga golpeó a propósito uno de los brazos del trono, pero como esperaba, no había indicación de daño. ¿Qué debería hacer? ¿Alguna buena idea? Sin tener un entendimiento completo de la situación, también comenzó a enojarse de que no hubiera nadie cerca que pudiera ayudarlo. Entonces lo más importante por ahora es buscar pistas. Sebastien. Levantando la cabeza, Sebastien tenía una expresión sincera, parecía una persona real. Darle órdenes no sería un problema, ¿correcto? Aunque no sé qué pasará. Son todos los NPC leales a mí. Estos definitivamente no son los NPCs que todos creamos juntos. Sintiéndose inquieto y con su mente nadando en preguntas, Momonga suprimió estas emociones. En cualquier caso, el más adecuado para hacer una búsqueda era Sebastien. Incluso teniendo a Albedo al lado, Momonga tomó la decisión y escogió a Sebastien. Mientras pensaba que se veía como un gran jefe ordenando a un empleado, Momonga mostró un aire de superioridad y ordenó: deja la gran tumba y haz una búsqueda en el área circundante. Si hay algún ser inteligente o amistoso, invítalo a venir aquí. Las negociaciones pueden ir tan lejos como para complacer al otro. El radio de búsqueda es 1 kilómetro y trata de evitar conflictos. Sí, Momonga-sama. Haré tal como ordena. En Yggdrasil, era imposible que un NPC que era creado para proteger un área específica la dejara. Sin embargo, en este momento eso no pareció importar. No, este asunto solo se determinará una vez que Sebastien deje la gran tumba de Nazarick. Lleva un miembro de las Pléyades contigo. Si por alguna razón te ves obligado a retirarte, trae la información que obtengas de vuelta aquí. Con eso el primer paso estaba dado. Momonga soltó el báculo de Ainzo Algaun. El báculo no cayó al suelo sino que comenzó a flotar, como si hubiera algo sosteniéndolo en el aire. Aunque totalmente inconsistente con las leyes de la física. Esto normalmente pasaba en el juego. Las situaciones donde había ítems flotando en el aire cuando eran soltados, no estaban fuera de lo común en Yggdrasil. Momonga cruzó los brazos contemplando la situación. El siguiente paso debería ser contactar a la compañía creadora del juego. Considerando la situación fuera de lo común en la que se encontraba, los que sabrían más sobre ella serían los de la compañía creadora del juego. El problema era contactarlos. Normalmente podría usar las funciones de hablar o llamar GM para establecer contacto inmediato, pero ese método parecía haber fallado por el momento. ¿Mensaje? Esa era una de las magias del juego para pasar mensajes. Normalmente solo se podía usar en ciertos lugares o situaciones, pero ahora podría ser puesto en buen uso. Aunque sabía que con esta magia podía comunicarse con otros jugadores, no estaba seguro si podría llamar al GM con ella. Y en esta situación fuera de lo común, no había garantía de que la magia funcionara. Pero vale la pena investigarlo. Momonga era un hechicero puro. Si no podía usar magia sin mencionar pelear, incluso su movilidad y capacidades para recolectar información se verían significantemente reducidas. En una situación así, donde todo era desconocido, era muy importante confirmar si era capaz de ser usada. Y debería hacerlo pronto. Entonces, ¿había algún lugar donde él pudiera usar magia? Momonga miró alrededor del cuarto del trono y sacudió la cabeza. Aunque esta era una situación de emergencia, no quería poner en peligro el cuarto del trono debido a sus experimentos mágicos. Mientras trataba pensar en un lugar adecuado, cierto lugar le vino a la mente. Además de sus propias habilidades había otra cosa que quería confirmar. Y se trataba de su autoridad. Quería confirmar si su autoridad como el líder de Ainzo Algaun existía todavía. Aunque los NPCs frente a él parecían todos leales, había muchos NPCs en la gran tumba de Nazarick que eran equivalentes en fuerza a Momonga. Necesitaba confirmar si seguían siendo leales a él. Sin embargo, Momonga miró a las sirvientas arrodilladas y a Sebastien, luego miró a Albedo a su lado. Albedo tenía una leve sonrisa en el rostro.
Podría ser descrita como hermosa, pero también daba un aire de ser una sonrisa de preocupación que aparentemente escondía algo, lo que le dio a Momonga un mal presentimiento. ¿Era la lealtad de los NPCs inmutable? Si esto era cierto, luego de entrevistarse con un superior inepto, los empleados podrían perder fe en él, por tanto las reacciones de los NPC deberían ser similares, ¿correcto? ¿O acaso no son capaces de traicionar a alguien mientras estén programados para ser leales? Si su lealtad pudiera ser quebrantada, entonces, ¿qué podría hacer para no perderla? Darles recompensas. Había grandes cantidades de tesoros valiosos en la tesorería del gremio. Incluso si usar estos tesoros hubiera hecho infelices a sus compañeros del pasado, como era una situación de emergencia que implicaba la continua supervivencia de Ainzoal Gaun, ellos entenderían. Pero no estaba seguro de cuántos incentivos deberían darse. Además de esto, una posición de mayor rango es considerada como ser superior. Pero en este momento, ¿qué poder es considerado superior? Esto todavía no estaba claro para él. Sentía que si continuaba por ese laberinto, entendería muy lentamente esas cosas. ¿O poder? Momonga abrió su mano izquierda, y el báculo de Ainzoal Gaun automáticamente voló hacia ella. ¿El poder de estar por encima de todos? Las 7 gemas incrustadas en el báculo brillaron levemente, como si pidieran permiso a su amo para usar su gran poder. Olvídalo, pensemos sobre esto en otra ocasión. Momonga dejó el báculo y este cayó al suelo como si estuviera haciendo un amargo berrinche. Recapitulando, mientras actúes como un líder es improbable que otros actúen de manera hostil hacia ti. No importa si se trata de un humano o de un animal, mientras no muestres tus debilidades, el enemigo no mostrará los colmillos ni atacará. De forma imponente, Momonga dijo fuertemente: Pléyades, escuchen. Sin contar a la sirvienta que irá con Sebastián, el resto de ustedes irán al 9º piso y lo protegerán de cualquier invasión desde el 8º piso. Sí, Momonga-sama. Las sirvientas al lado de Sebastián respondieron respetuosamente, mostrando su entendimiento de las órdenes. Háganlo inmediatamente. Entendido, mi señor. Luego de dar su respuesta, Sebastián y las sirvientas hicieron una reverencia hacia Momonga, se pararon al mismo tiempo y se fueron. Una vez más las enormes puertas se cerraron. Sebastián y las sirvientas desaparecieron al otro lado. El hecho de que no se hayan negado a seguir sus órdenes era un buen signo. Momonga sintió como si sus hombros se liberaran de un gran peso y miró a la única persona que quedaba con él. Esa persona era Albedo, que le estaba sonriendo mientras preguntaba: ¿qué es lo siguiente que querría que yo haga, Momonga-sama? Ah, lo tengo. Momonga se levantó de su trono, y sosteniendo el báculo con una mano dijo: acércate. Como desee. Respondiendo con una sonrisa, Albedo se acercó. Aunque Momonga todavía sentía recelos sobre la vara con la esfera negra flotante que Albedo llevaba, momentáneamente olvidó que se encontraba allí. Antes de darse cuenta, Albedo estaba tan cerca como para abrazarlo. ¡Qué olor tan agradable! ¿Qué demonios estoy pensando? Ese pensamiento fue instantáneamente ignorado en el momento que lo pensó. Este no era el momento para fantasías después de todo. Momonga extendió su mano para tocar la mano de Albedo. ¡Ah! La expresión de Albedo se estremeció de dolor. Momonga se sorprendió y rápidamente recogió la mano. ¿Qué pasó? ¿No puede ser que la haya hecho sentir incómoda? Muchos recuerdos tristes afloraron en su mente, como si los cielos se cayeran, pero Momonga rápidamente encontró la respuesta. A una de las clases requeridas para convertirse en un Overlord era la clase, de tipo no muerto, esqueleto hechicero, que tenía una habilidad que hacía daño o generaba efectos negativos cuando el jugador tocaba a otra persona. ¿Podría ser esta la razón de la reacción de Albedo? Incluso si ese era el caso, todavía tenía dudas. En Yggdrasil, los monstruos y NPCs que se generaban en la gran tumba de Nazarick estaban todos registrados bajo el nombre de Ainzoal Gaun. Mientras ellos fuesen del mismo gremio, incluso si ellos se atacaran mutuamente, nada debería pasar. ¿Podría ser que ella ya no pertenece al gremio? ¿O es acaso posible hacer daño a otros miembros del gremio? La posibilidad de esto último era alta. Percatándose de esto, Momonga se disculpó con Albedo: lo siento. Olvidé desactivar los efectos negativos de esta habilidad. Por favor, no se preocupe por mi, Momonga-sama. Este nivel de daño no es para nada doloroso.
Si se trata de Momonga-sama, no importa qué tipo de dolor, Eichen. Entonces es así, no, de todas formas lo siento mucho. Momonga no tenía idea de cómo reaccionar luego de ver a Albedo cubrir su rostro tímidamente con su mano luego de dejar escapar un lindo sonido y comenzar a tartamudear. ¿Realmente era por los efectos negativos de su habilidad? Momonga rápidamente miró a otro lado, y trató de buscar una forma de detener los efectos de su habilidad y pronto logró entender el método. Usar las habilidades de un Overlord no muerto para Momonga era tan natural y simple como respirar. Estando en una situación tan fuera de lo común, Momonga no pudo evitar reír. Luego de tantas situaciones extrañas, estar nervioso por algo como esto era tonto. Los hábitos pueden llegar a ser aterradores. Voy a tocarte. Luego de desactivar su habilidad, levantó su mano y tocó la mano de Albedo. Aunque algunas palabras flotaron en su mente a qué delgada, a qué blancura, y algunas otras ideas aparecieron en su cabeza, todos los deseos masculinos fueron completamente ignorados ya que solo quería sentir su pulso. Latía. El latir de un corazón. Si fuera un ser biológico, esto se daba por hecho. Por supuesto, si este fuera un ser biológico. Soltándola, Momonga miró a su propia muñeca y vio solo huesos blancos sin piel. Como no tenía vasos sanguíneos, obviamente no había latido cardíaco. Por supuesto, ser un Overlord significaba ser inmortal, más allá del alcance de la muerte, por supuesto que no habría latido cardíaco. Alejándose un poco, Momonga miró a Albedo. Momonga vio que Albedo tenía los ojos húmedos. Con la cara enrojecida, probablemente por la súbita subida de temperatura en su cuerpo. Ver la apariencia de Albedo aturdía a Momonga. ¿Cómo pasó esto? ¿No era ella un NPC? ¿Solo un poco de información electromagnética? ¿Cómo era capaz de comportarse como una persona real? ¿Qué tipo de IA era capaz de hacer eso? Más importante aún, el mundo de Yggdrasil parecía haberse convertido en el mundo real. Imposible. Momonga sacudió la cabeza en negación. Una situación tan fantástica como esta no podría ocurrir jamás. Pero una vez que la idea se había establecido, ya no podía ser fácilmente removida. Se sentía incómodo frente a los cambios de Albedo. Momonga no sabía qué era lo siguiente que debía hacer. Lo siguiente sería el paso final. Si pudiera confirmar esto, todas sus premoniciones se volverían realidad. Para confirmar su propia sospecha de si esto era o no la realidad. Por tanto, esta acción era absolutamente necesaria. Incluso si ella decidía usar el arma que tenía en las manos. Albedo. ¿Puedo tocar tus pechos? Ja. La atmósfera se congeló instantáneamente. Albedo abrió los ojos por la sorpresa. Incluso Momonga sintió vergüenza. Aunque no había forma de evitarlo, él tampoco entendía por qué estaba diciendo esto. Realmente preguntarle a alguien una cosa así con el tono de voz en alto era demasiado vulgar. No usar su autoridad como superior para cometer acoso sexual, era lo más bajo de lo bajo. Pero no pudiendo pensar en otra cosa, tenía que hacerlo. Momonga se convenció a sí mismo, mentalmente se estabilizó y con la dignidad de un gobernante dijo, no debería importar, ¿cierto? No se sentía digno en lo más mínimo. Escuchando el tembloroso pedido de Momonga, Albedo parecía que iba a estallar de alegría. Por supuesto, Momonga-sama. Por favor, tóquelas como le plazca. Albedo mostró sus pechos, sus bien formados picos gemelos, frente a Momonga. Si hubiera podido tragar saliva, ya lo hubiera hecho muchas veces. Extendió la mano para tocar los pechos cubiertos con la túnica ceremonial. Había una anormal cantidad de tensión y emoción y en los rincones de su mente él observaba calmadamente. Pensando que era extremadamente estúpido, porque habría pensado en un método de ese tipo para poner en acción. Furtivamente miró a Albedo y se dio cuenta de que sus ojos brillaban, sus pechos también parecía estar diciendo vamos. Dudando si era por emoción o por la vergüenza, las manos de Momonga temblaban bajo la presión, pero se decidió y extendió la mano. Momonga primero sintió la superficie un tanto rígida del vestido y luego sintió una sensación muy suave debajo. Yunen-an. En el momento que Albedo dejó escapar unos dulces gemidos, Momonga detuvo su experimento. Teniendo en cuenta todo lo que sabía, a Momonga se le habían ocurrido dos posibles explicaciones para esta situación.
Primero, esto podría ser un nuevo Dmorg. Lo que significaba que con el final de Yggdrasil, un nuevo Yggdrasil 2 había sido lanzado. Pero luego de su experimento, las probabilidades de que fuera un juego nuevo se volvieron inexistentes. Porque el juego prohibía acciones con contenido adulto, de 18 para arriba e incluso acciones clasificadas de 15 para arriba. En el instante en que ocurría una violación, un castigo severo era distribuido, los nombres de los infractores serían anunciados en la web oficial y las cuentas en cuestión también serían borradas. La razón tras estas acciones era que si los registros de estas acciones clasificadas de 18 para arriba se hicieran públicos, podrían violar la ley de mantenimiento del orden social. En general, el hecho que este tipo de comportamiento fuera considerado ilegal no era muy sorprendente. Si él estuviera dentro del mundo del juego, la compañía habría implementado algún tipo de método de control para evitar que los jugadores hicieran este tipo de cosas. Si un GM o la compañía creadora del juego estaban monitoreando el juego, ellos hubieran evitado el comportamiento lascivo de Momonga. Pero no parecía que algo así estuviera pasando aquí. Y de acuerdo a las reglas básicas de computadoras y de Dmorg, sin haber obtenido permiso, el forzar a jugadores a quedarse dentro de un mundo de juego era clasificado como secuestro bajo la ley de secuestros. Si un jugador era forzado a unirse a una demo de un juego, este tipo de acción habría sido instantáneamente avistada por fiscales, especialmente si era imposible salir del juego. No sería sorprendente si la compañía fuera sentenciada a prisión. Si una acusación así ocurriera y el cierre de sesión forzado fallara, los jugadores podrían almacenar una semana de grabaciones del juego con un programa construido dentro del mismo, que era obligatorio por ley. Con eso era fácil reportar las violaciones de una compañía. Si Momonga se perdía por una semana, alguien en su compañía se daría cuenta de que algo no estaba bien y mandaría a alguien a su casa a buscarlo. Mientras la policía investigaría la interfaz dedicada, ellos deberían poder resolver este problema. Pero ¿qué tipo de compañía se arriesgaría a ser arrestada por cometer un crimen así? Por supuesto, era posible decir que esto era una primera experiencia para el jugador, o decir que actualizaron el juego. Pero que una compañía tome este tipo de riesgo no sería para nada ventajoso. Pensándolo de esta forma, entonces la única posibilidad para esta situación era que este era algún acto con malas intenciones que nada tenía que ver con la compañía del juego. Si eso era cierto, tendría que cambiar su manera de pensar, de otro modo le sería imposible encontrar una respuesta. El único problema era su confusión sobre cómo atacar la situación. También había otra posibilidad, que el mundo virtual se hubiera convertido en la realidad. Imposible. Momonga inmediatamente rechazó esta idea. Como algo tan descabellado podría ocurrir, pero por otro lado, mientras más tiempo pasaba, más le parecía que esa era la única explicación a lo que había ocurrido. También Momonga pensó en el dulce aroma que venía de Albedo. De acuerdo a la ley digital, 2 de los 5 sentidos, gusto y olor, tenían que ser completamente excluidos de la simulación. Aunque había un sistema de comida y bebida en el juego, era generalmente visto solo como un sistema más del juego. Adicionalmente, el sentido del tacto estaba restringido considerablemente con la finalidad de evitar que los jugadores creyeran que esta era la realidad. Era por estas limitaciones que el uso de realidad virtual en la industria sexual no era muy popular. Pero ahora todas las restricciones habían desaparecido. Esto tuvo un impacto dramático en Momonga, haciendo que se pregunte cosas como ¿qué hay acerca de mi trabajo mañana? ¿O qué pasará de ahora en adelante? Todas estas eran preocupaciones menores, que serían arrojadas a la parte posterior de su mente. Si el mundo virtual se convierte en el mundo real, considerando la cantidad de datos, esto es completamente imposible. Momonga carraspeó una garganta que no debería ser capaz de emitir ningún sonido. Aunque su mente no aceptaba la situación, en su corazón él ya había entendido. Y su mano finalmente dejó el pecho de Albedo. Luego de tocarlos por un tiempo prolongado, Momonga finalmente entendió la situación. La razón por la que los tocara por tanto tiempo no era porque pensara que eran extremadamente suaves y no quisiera soltarlos, definitivamente no era eso. Discúlpame, Albedo, ¡gua! Albedo respiraba difícilmente con una cara enrojecida, con tanta intensidad que su cuerpo irradiaba calor. Tímidamente le pregunto a Momonga, ¿tendré mi primera vez en este lugar? Luego de que Albedo se dejara llevar y preguntara algo como eso, Momonga fue incapaz de suprimir un grito de sorpresa que
La mente de Momonga de pronto se puso en blanco y le impidió descifrar el significado de aquella pregunta. ¿Primera vez? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué se ve tan tímida? ¿Puedo preguntar qué debería hacer con mi ropa? Ah. Debería desvestirme yo misma. O Momonga-sama se molestará con eso. Si me quedo vestida, la ropa podría ensuciarse. No, si Momonga-sama quiere que esté vestida, entonces no tengo objeciones. Su cerebro finalmente entendió las palabras de Albedo. No, en este momento no era seguro si Momonga todavía tenía un cerebro dentro del cráneo o no. Al darse cuenta de las intenciones exactas de Albedo, su corazón vacilaba. ¿Es suficiente, Albedo? Ja. Sí, mi señor. Ahora no, ahora no es el momento de hacer algo así. Realmente lo siento. Obviamente estamos ante una situación de emergencia y yo solo pensaba en mis propios deseos. Albedo comenzó a arrodillarse pidiendo disculpas, pero Momonga la detuvo. No, todo es culpa mía, te disculpo, Albedo. Aparte de esto, tengo otro pedido que hacerte. No importa qué suceda, yo obedeceré. Notifica a los guardianes de los pisos, quiero que se reúnan conmigo en la arena del 6º piso. Que sea en 1 hora a partir de ahora. Yo informaré a Aura y Mare, así que no hay necesidad de que contactes a esos dos. Sí, mi señor. Lo repito, aparte de los 2 guardianes en el 6º piso, informaré al resto de guardianes de que deben reunirse en la arena en 1 hora. Correcto, ahora ve. Sí. Albedo dejó rápidamente el cuarto del trono. Mirando la espalda de Albedo a lo lejos, Momonga dejó escapar un suspiro luego de que saliera del cuarto del trono. ¿Qué he hecho?, aun cuando debió ser solo una broma. Si lo hubiera sabido antes nunca hubiera hecho algo así. Yo he empañado el NPC creado por Tabula Esmaragdina. Solo podía haber una razón para la reacción de Albedo. Antes, cuando él reescribió los ajustes de Albedo, los cambió a ella también ama a Momonga. Esta era la razón por la que Albedo tuvo aquel tipo de reacción. ¡Ah, rayos! Momonga murmuró para sí mismo, el legado que era Albedo, que Tabula Esmaragdina había creado con tanto esfuerzo de la nada, había sido modificado sin permiso y así terminó con este tipo de personalidad. Momonga sintió que había malogrado la obra maestra de alguien más y se deprimió. Pero la cara de Momonga era solo un cráneo, haciendo imposible el ver su rostro distorsionado mientras se levantaba del trono. Se dijo a sí mismo que dejaría este problema de lado en estos momentos. Tenía otros problemas con los que lidiar ahora mismo y tenían prioridad.